Cada día te enfrentas a un reto distinto. Y entonces saltas al vacío. ¿Cómo lo vas a hacer? Te preparas y te das cuenta de que una prueba es solo un reto. Formarte, preuniversitario, presaber, prepárate. Matricúlate en formarte.edu.co. También virtual. Hola amigos, les quiero recordar este espacio virtual que tenemos para ustedes, una semana previa a cada uno de los exámenes de admisión de la de Antioquia, la Nacional o del examen del ICFES. Este espacio se llama Live Week Formarte. Estamos en nuestro canal de YouTube y nos buscas como Grupo Formarte. Recuérdalo bien, una semana antes a cada uno de estos exámenes desarrollaremos puntos similares a los que vas a encontrar en estas pruebas. Nos vemos pronto. Chao. Hola chicos, bienvenidos a este en vivo. El día de hoy vamos a estar hablando de biología y química. Vamos a empezar y digamos que inicialmente con unos ejercicios de química y después vamos a pasar a trabajar unos ejercicios de biología. Seguimos con la misma dinámica que hemos traído durante estos días, que es que vamos a exponer uno de nuestros puntos tipo examen saber, y vamos a dar un tiempo para que cada uno de ustedes vaya respondiendo ahí en su cuaderno, en su lápiz, con su lápiz y papel, vayan respondiendo cada uno de estos puntos. Posteriormente vamos a ver cómo lo solucionaríamos y qué tendríamos que tener como en cuenta para poder dar respuesta a cada uno de estos puntos. Vamos a iniciar entonces con la parte de química. Mi nombre es Mateo y hoy estaremos en este en vivo empezando con química. ¿Listo? Vamos a empezar chicos con el punto número 1 y ahí lo vamos a compartir. El punto en este caso dice: el uranio es un elemento que posee 16 isótopos, de los cuales todos son radioactivos. No obstante, solo son 3 los que pueden encontrarse en estado natural, es decir, la mayoría son sintéticos. Entre los isótopos del uranio podemos encontrar. Entonces tenemos uranio 234, uranio 235, uranio 238, uranio 233 y uranio 236. Hasta ahora lo que tenemos ahí es entonces nuestro enunciado. Y la pregunta es: de acuerdo a la información, un isótopo es A. Átomos de un mismo elemento que poseen igual número atómico pero diferente número másico, pues tienen diferente número de neutrones. B. Átomos que han ganado o perdido electrones, por lo cual quedan cargados positiva o negativamente. C. Átomos de un mismo elemento que poseen igual número atómico pero diferente número másico, pues tienen diferentes números de protones. Y la D. Átomos de elementos distintos que poseen igual número de electrones pero diferente número de neutrones. Tenemos entonces unos minutos para que intente responderlo ahí en su papel y en un minutito estaremos resolviéndolo en nuestro tablero.
Chicos, un minutito para que terminen de resolverlo los que acaban de llegar y revisamos en el tablero. Bueno chicos, pues vamos a responder a este punto de la siguiente manera. Recordemos primero que todo que en este caso lo que tenemos es que los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad? Que hay unos como con más masa que otra, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un recorderis así muy rápido, y es que cuando tenemos un átomo, recordemos que los átomos están constituidos por un núcleo, ¿cierto? Donde vamos a tener unas partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, recordemos que es lo que conforma ese átomo y que tienen unas cargas, que en el caso de los protones tenemos cargas positivas, en el caso de los neutrones tenemos una carga neutra, o algunos dicen que realmente no es una carga, no hay ni carga positiva ni negativa, y tenemos los electrones que van a estar dando vueltas por acá. Esto es un modelo, digamos que un poquito antiguo, que el cual en la actualidad no se habla tanto de orbitales, al menos no de esta forma, sino de nube electrónica, pero para ejemplos o para efectos como del espacio, pues vamos a representarlo como esto. Resulta, chicos, que recordamos entonces que el átomo está constituido por partículas subatómicas, dentro de las cuales están los protones, los neutrones y los electrones que están en torno a ese núcleo. Pues resulta que en ocasiones los científicos se habían dado cuenta que podíamos tener átomos donde habían el mismo número de protones, donde habían el mismo número de electrones, pero no necesariamente el número de neutrones. Recordamos además que la masa de un átomo está determinada a partir del núcleo, más no de los electrones que están dando vueltas en torno a ese núcleo, porque los electrones son muy pequeños. Entonces, digamos que los científicos por convención llegaron al acuerdo que los electrones no iban a tenerse en cuenta para efectos de la masa como tal. Entonces la masa de un átomo está a nivel del núcleo. Por tanto, lo que tenemos acá en este caso de este átomo es que esto sería un átomo de hidrógeno, porque recordemos que los átomos de hidrógeno son los átomos que tienen un protón, ¿cierto? Esto que ven acá, que es el número de protones, es lo que me está determinando. Esto que ven acá es lo que me está determinando a qué elemento pertenece, en este caso un hidrógeno que tiene un protón, y acá vamos a tener otro hidrógeno porque tiene un protón. En este caso, chicos, tenemos que los dos son hidrógenos, pero tienen algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Que este tiene un neutrón, que es una carga neutra, y este no tiene ningún neutrón. ¿A qué vamos con todo esto, chicos? A que habíamos dicho que la masa de un átomo estaba dada a partir del núcleo. Por tanto, la masa de este átomo es 2 porque tiene un protón y un neutrón, y este es de 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos átomos que habíamos dicho que eran de hidrógeno porque ambos tienen un protón, pero uno tiene más masa que el otro. Es como si tuviésemos átomos iguales, pero uno de los átomos es mucho más gordito que el otro. Por decirlo de algún modo, tiene más masa. Entonces, son del mismo elemento porque tienen el mismo número de protones, pero son de distinta masa, y eso lo conocemos como isótopos. A partir de eso que acabamos de definir, entonces decimos que un isótopo es básicamente átomos que pertenecen al mismo elemento, porque tienen el mismo número atómico, que es el número de protones, pero tienen diferente masa. Y esa diferencia de masa se da básicamente porque tienen diferente número de neutrones. Por tanto, la respuesta a nuestro punto 1, que es básicamente la definición de isótopo, es nuestra opción número A. Átomos de un mismo elemento que poseen igual número atómico, pero de diferente número de másico, pues tienen diferente número de neutrones. Vamos con nuestro siguiente punto, y nuestro siguiente punto
tiene que ver con propiedades coligativas. ¿Listo? Entonces el punto dice lo siguiente. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen de la cantidad de soluto presente en la solución, pero no de su identidad química. En otras palabras, son aquellas propiedades que cambian cuando a un solvente le agregamos un soluto no volátil, lo cual resulta en una disminución del potencial químico del solvente. Acá vemos en la parte derecha entonces una gráfica donde tenemos una solución, ¿cierto? O tenemos un compuesto o tenemos en este caso, una sustancia, ¿sí? Tenemos una sustancia y a nuestro lado derecho de esa sustancia hay como que una sustancia adicional. Es decir, hemos puesto una sustancia que podríamos considerar un soluto en la sustancia inicial. Por tanto, lo que se ve en esa imagen va a ser parte de lo que vamos a responder en nuestro punto, que ya viene, que es el punto 2. De acuerdo a la definición de las propiedades coligativas, puede decirse que A. La presencia de soluto conlleva una disminución de la tendencia de escape de las moléculas del solvente. B. Las moléculas del soluto se unen entre ellas, por lo cual el solvente puede escapar a una temperatura menor a la que lo harían en ausencia del soluto. C. Tanto moléculas del soluto como del solvente pierden volatilidad, por lo cual no alcanzan a escapar a ninguna temperatura. D. Las moléculas del solvente dejan de ser no volátil, pues interaccionan con el solvente volátil. Vamos a dar de nuevo un minutito para que cada uno de ustedes empiece a revisar estas opciones de respuesta y nos dé cuál es su respuesta. En un minutico la resolveremos en el tablero. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 48 horas. Bueno chicos, resulta que acá nos están hablando de volatilidad. Listo. Entonces lo primero es, bueno, me preguntan qué es eso de volátil. Recordemos que volátil digamos que la tendencia a ser volátil tiene que ver con la tendencia a que una sustancia pase de un estado a líquido, puede ser, a un estado gaseoso, ¿cierto?
volátil, de volar, por decirlo de algún modo. Entonces acá lo que tenemos es que tener en cuenta que la volatilidad hace relación o hace referencia en este caso a qué tanta tendencia tiene el líquido o la sustancia a convertirse en vapor, ¿cierto? A irse en forma de vapor. Nos pedían que viéramos la gráfica. Entonces, la gráfica básicamente, muchachos, lo que está mostrando es lo siguiente. Tenemos inicialmente una sustancia, ¿cierto? Hay una sustancia donde nos están mostrando unas moléculas, unas partículas que conforman esa sustancia y nos están mostrando que esas partículas están saliendo en forma gaseosa, ¿cierto? Están saliendo, son volátiles y todo lo demás. Luego nos están mostrando que hay una nueva sustancia agregada a esa sustancia inicial, ¿cierto? Vámonos acá, lo vamos a pintar de oscurito y al adicionarle esta sustancia vemos que la cantidad de partículas que están saliendo, véanlas acá, las cantidades de partículas que están saliendo son notablemente menores. ¿Listo? Entonces hay una menor cantidad de partículas saliendo. ¿Listo? Esa es la clave, la imagen, digamos que tenía la clave para la respuesta a la pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta dice, de acuerdo a la definición de las propiedades coligativas, ¿cierto? Podemos decir que, entonces, obviamente acá, cuando veíamos que le adicionamos estas partículas cafecitas o negras, estas van a ser nuestro soluto, y recordemos que nuestro soluto es lo que va a ser disuelto. Y la sustancia inicial va a ser nuestro solvente, y recordemos que nuestro solvente es lo que va a disolver el soluto. Esto podría ser, por ejemplo, agua, y le adicionamos azúcar, ¿cierto? El azúcar es el soluto porque va a ser disuelto en el agua. El solvente es el que disuelve, que en este caso es el agua. Entonces, básicamente lo que tenemos, chicos, que tener en cuenta es qué le sucede al agua cuando le echamos azúcar o cuando le agregamos sal. ¿Listo? De acuerdo a la definición de propiedades coligativas, entonces puede decirse que A. La presencia de soluto conlleva una disminución de la tendencia de escape de las moléculas del solvente, ¿cierto? Entonces esa es la que están respondiendo por acá. La B decía, las moléculas del soluto se unen entre ellas, por lo cual el solvente puede escapar a temperatura menor a la que lo haría en ausencia del soluto. La C, tanto moléculas del soluto como del solvente pierden volatilidad, por lo cual no alcanzan a escapar a ninguna temperatura. Y la D, las moléculas del solvente dejan de ser no volátil, pues interaccionan con el solvente volátil. Entonces lo primero que vemos, vamos a responder desde abajo para arriba. La D, las moléculas del solvente dejan de ser no volátil, pues interaccionan con el solvente volátil. Acá las moléculas del solvente no dejan de ser no volátiles, vemos que siguen saliendo. O sea que ellas todavía conservan esa tendencia a salir en forma gaseosa. Ahora, en este caso tenemos la presencia de un soluto, entonces vemos que disminuye, pero siguen saliendo. O sea que la D no puede ser porque no pierden esa característica de ser volátil. La C, tanto moléculas del soluto como del solvente pierden volatilidad, por lo cual no alcanzan a escapar a ninguna temperatura. La C no puede ser porque acá estamos viendo que ellas sí están escapando en forma gaseosa. Por tanto, chicos, en este caso en particular, sí a una temperatura se están escapando. Si yo aumento la temperatura, ellas van a escapar a una mayor tasa, a una mayor velocidad, independiente de que acá estén presentes los solutos. Obviamente, ahorita cuando veamos la respuesta, vamos a comparar con esta cuando no hay presencia de soluto. Pero por eso podemos decir o podemos asegurar que la C tampoco es. La B dice, las moléculas del soluto se unen entre ellas, por lo cual el solvente puede escapar a temperatura menor a la que lo haría en ausencia del soluto. Si tenemos que el solvente escapa a una temperatura menor, quiere decir que va a escapar a mayor tasa. Es decir, que a estos dos teniéndolos a la misma temperatura, este tendría que salir más que este. Y acá no se está observando eso, se está observando todo lo contrario. Por lo cual la B no es. Y la respuesta sería en este caso la A. La presencia de soluto conlleva una disminución de la tendencia de escape de las moléculas del solvente. ¿Cómo así, chicos? Cuando nosotros tenemos agua haciendo ebullición a 100 grados centígrados, si usted previamente le agrega a esa agua sal, esa temperatura que necesitábamos inicialmente para hacer ebullición
no va a ser la suficiente para que se pueda hacer ebullición en estas condiciones. En otras palabras, cuando le agregamos sal al agua, se va a demorar más en hacer ebullición. Por tanto, la respuesta es la A. Vamos con nuestro punto número 3. El punto número 3 es un elemento que se representa como x más 2, esto es un x 34 más 2 con un 16 abajo, tiene A, 16 protones, 16 electrones y 18 neutrones. B, 18 neutrones, 14 electrones y 16 protones. C, 16 neutrones, 16 protones y 16 electrones. O D, 34 neutrones, 16 protones y 16 electrones. Vamos entonces a regalarnos un minutico para que lo intentemos responder. Vayan poniendo por favor sus preguntas y sus respuestas en el chat y en un minutico lo resolvemos en el tablero. Bueno chicos, vamos a responder a este punto y este punto es de nuevo de isótopos. Ya habíamos dado la definición, pues a partir de la definición pues ya sabíamos más o menos de qué se trata. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que los isótopos en química los vamos a representar por una letra cualquiera. Acá vamos a tener una carga que va a indicar cuántos electrones, ojo, electrones. Recordemos que los electrones decíamos ahorita que eran carga negativa. ¿Cuántos electrones se han ganado o se han perdido? Si yo gano electrones,
Entonces voy a quedar negativo, porque estoy ganando cargas negativas. Recordemos que los electrones son negativos. Si yo pierdo electrones, o sea, pierdo cargas negativas, voy a quedar positivo. ¿Listo? Entonces cuando yo soy muy negativo y pierdo esa negatividad, pues quedo positivo. ¿Sí o no? Acá básicamente lo que tenemos que hacer es que esta carga me va a indicar si es positivo o si es negativo. Acá voy a tener el número de masa. Ahorita cuando estamos hablando de isótopos no lo indicamos precisamente porque había un punto que iba a preguntarlo. Este es el número de masa y recordemos que el número de masa va a ser igual a los neutrones sumado con los protones. ¿Cierto? Carga positiva y neutrones, que es neutron sin carga. Recordemos que esto es lo que conforma el núcleo, el número de masa. Y finalmente acá vamos a tener nuestro número Z, que nuestro número Z es nuestro número atómico que corresponde al número de protones. Entonces, abajo, número de protones, arriba, protones más neutrones, y en la parte derecha, la carga que sale de los electrones. Cuando se pierde queda negativo, perdón, cuando se gana queda negativo, y cuando se pierde queda positivo. Después de esto, pues ya es muy fácil responder a nuestra pregunta, porque ya sabemos que solamente coger la información que hay en cada uno de estos y empezar a sumar y restar. Y vamos a hacerlo. El punto me dice que arriba voy a tener un 34. Vamos a ponerle acá 34. El punto me dice además que acá voy a tener una carga más 2. Y finalmente que acá voy a tener un número 16. ¿Listo? La pregunta es, venga, ¿cuántos protones es que tiene esto? Entonces los protones, recordemos que es el número de abajo, que es 16, 16 cargas positivas. Recordemos que además los neutrones van a corresponder a, si yo arriba tengo protones más neutrones y abajo tengo protones, yo a los protones más neutrones le quito los protones y me quedan los neutrones. Es una resta, es decir, al de arriba le voy a restar el de abajo. ¿Cuánto da 34 menos 16? En este caso tenemos el número de neutrones y finalmente, chicos, vamos a ver la carga. La carga me va a decir los electrones. Entonces obviamente yo digo, acá hay más 2. Quiere decir que perdió. ¿Cuántos perdió? Perdió 2. Y como perdió 2, entonces yo tenía 16 protones, que eran cargas positivas. Si no hubiese perdido nada, tenía que tener 16 electrones, porque recuerden que protones y electrones están en igual cantidad cuando tengo un átomo neutro, y esto me hubiese dado 0. Acá no me hubiese aparecido nada. Pero como me aparece un más 2, ¿qué tengo que hacer acá con este 14, con este 16 para que me dé igual a más 2? En este caso, 16 menos 14 me da más 2, positivo. Por tanto, ya sé que acá perdí 2, o sea que tengo 14 electrones. Y con esto tengo que la respuesta sería 18 neutrones, dándolo en el orden que nos lo dan en las respuestas, 14 electrones y 16 protones, que hace referencia a nuestro punto B. ¿Listo? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? ¿Listo? Bueno, súper. Chicos, vamos a seguir con el punto número 4. Y el punto número 4 dice, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia y por tanto permite diferenciar una sustancia de otra. Por tanto, son propiedades intensivas excepto. ¿Listo? Excepto. Ahí está resaltado el excepto. Entonces, 2 minutos para que respondamos. Opción A, dice volumen. Opción B, punto de ebullición. Opción C, densidad. Y la D, solubilidad. 1 minuto para que cada uno vaya respondiendo. Ahí en el chat recuerden que vamos a poner nuestras preguntas. Y en 1 minuto lo hacemos en nuestro tablero. Chicos, eso está muy reñido. Algunos nos dicen la A, otros nos dicen la B. A ver, digan por qué. ¿Por qué la A y por qué la B? Cuenten a ver.
Chicos, recuerden que ahí al final hay un excepto. ¿Listo? Entonces, piensen bien en ese excepto que está ahí resaltado para dar su respuesta, obviamente, ¿cierto? Bueno chicos, pues resulta que acá hay una particularidad. Esto es, chicos, de prestar mucha atención. ¿Listo? ¿Y qué es prestar mucha atención? Pues hay un excepto ahí metido. ¿Listo? Y esto es lo que generalmente, el excepto, el no, la excepción, es lo que generalmente nos dificulta la mayoría de veces. Este punto habla de las propiedades intensivas. Y me dicen que no depende de la cantidad de materia. ¿Listo? Y luego nos pregunta cuáles son las propiedades intensivas, es que intensivas, excepto, ¿listo? Excepto, ¿cómo así? Vamos a buscar tres que sean intensivas y una que no. Y vamos a elegir la que no. Eso es lo que está preguntando el punto. Entonces lo primero es que el punto me está diciendo, vea, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, si yo tengo acá un vasito con un líquido, ¿cierto? Y acá tengo el vasito con la mitad del líquido y yo los peso, yo los pongo en una balanza. Obviamente, chicos, sé que el vasito que va a tener el doble de líquido va a tener el doble de peso, siempre y cuando estemos hablando del mismo líquido, obviamente. O sea que el peso depende de la cantidad de sustancia que tengo. ¿Sí lo ven? Cuando yo aumento la cantidad, aumenta el peso. O sea que el peso no es una propiedad intensiva. ¿Listo? No es. Pero entonces usted me dice, ah, pero venga, de ahí no está el peso. No, pero hay otra que también tiene una relación con esta. A medida que yo aumento, disminuyo la cantidad, también varía en mayor o menor medida dependiendo de lo que esté haciendo. ¿Cuál es, chicos? La solubilidad. ¿Será que si yo a esto le agrego, por cada litro de agua, siendo esto agua, le agrego un cubito de azúcar? ¿Será que si tengo el doble de agua y le agrego el doble de azúcar, será que pierde la solubilidad? En realidad la solubilidad se mantiene constante. Es constante independiente de la cantidad de agua que tengas. O sea que la solubilidad no depende de la cantidad. La densidad, ¿qué tan unidas están las partículas? ¿Será que si yo tengo esta sustancia y tengo esta sustancia, las partículas, ¿será que cambian qué tan unidos están? Realmente las moléculas van a estar en la misma densidad. La cantidad no me va a determinar si hay más densidad o menos densidad. ¿Qué me puede determinar eso? De pronto la temperatura, al aumentar o disminuir la temperatura, pero no la cantidad de sustancia que tengo. El punto de ebullición, el agua, el ejemplo que nos daban ahí, el agua, ¿qué temperatura hace ebullición? En un lugar sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua sería 100 grados centígrados, ¿sí o no? Si usted tiene un litro de agua, son 100 grados centígrados. Y si tiene 2 litros, son 100 grados centígrados. Y si tiene 1000 litros, son 100 grados centígrados. O sea que la cantidad tampoco determina el punto de ebullición. Por tanto, la D, la C y la B quedan descartadas. La respuesta sería la A. Ahora, cuando yo voy a la tienda y compro un litro de leche, pues me dan una bolsa. Si yo compro 2 litros de leche, pues me dan 2 bolsas. O sea que el volumen es el doble. O sea que al aumentar la cantidad también aumenta el volumen. Por tanto, la que no es intensiva sería la opción A. Y la respuesta es el volumen. ¿Listo? Chicos, ¿cómo vamos? Vamos con nuestro siguiente punto. El siguiente punto tiene relación con lo que conocemos como el diagrama de fases. Resulta que el punto dice lo siguiente. La presión atmosférica es la fuerza ejercida por los gases atmosféricos sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los cuerpos presentes en esta. Dicha presión es inversamente proporcional a la altitud. Cabe recordar que la presión atmosférica afecta a la temperatura en la cual se dan los cambios de estado de la materia. Este fenómeno se puede representar en un diagrama de flujo. Y a la parte derecha de nuestra lectura estamos viendo el diagrama de flujo.
Recordemos que según lo que nos están mostrando ahí tenemos una relación de presión con temperatura y nos están dando a una presión y temperatura determinada unas condiciones de la sustancia de la cual me están hablando. En este caso, el agua. Ya vemos que en la zona izquierda de la gráfica está el hielo, es decir, el agua congelada. En la zona de la mitad superior y media, podemos decirlo, tenemos el agua líquida. Y en la parte de la derecha y zona inferior tenemos el agua en forma de vapor. Ahí ya podemos inferir o deducir algunas cositas en relación al aumento de la presión y al aumento de la temperatura. El punto dice lo siguiente. Unos expedicionarios quieren comparar la velocidad de cocción de la carne de conejo en agua en dos lugares con diferente altitud. El primer lugar es la montaña K, ubicada en la cordillera del Himalaya, norte de Pakistán. Esta alcanza 8.611 metros sobre el nivel del mar. El segundo lugar es la ciudad costera de Tuazep, Rusia, la cual presenta una temperatura promedio de 9.7 grados centígrados. Si asumimos que la temperatura medioambiental no afecta la velocidad de la cocción, es muy probable que A. La cocción sea más rápida en la montaña K, pues como hay mayor altitud, la presión atmosférica es menor y por tanto el agua alcanza el punto de ebullición más rápido. B. La carne alcance una menor velocidad de cocción en la montaña K2, pues la temperatura del lugar suele bajar hasta menos de 25 grados centígrados. C. La cocción sea más rápida en tu AC, pues la presión atmosférica es mayor y con ello el agua alcanza unas temperaturas mayores sin hacer ebullición. Y la D. El tiempo que se demora la cocción de la carne en ambos lugares es la misma, pues la presión no tiene ningún efecto sobre la cocción de los alimentos. Tenemos entonces, como la lectura está un poquito larga, tenemos 2 minuticos para que la respondan. Entonces van poniendo ahí en el chat la respuesta. Y estoy viendo que están poniendo la B, la A, la C. Solo falta que pongan la D. Le están poniendo todos, chicos. Entonces vamos a escribir por qué la A, o por qué la B, o por qué la C. Listo. 2 minuticos para que la respondamos, para que demos la respuesta. Y volvemos.
Bueno chicos, resulta que este punto tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que tenemos que hablar de presión atmosférica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes recordarán que les había comentado ahorita que cuando teníamos un líquido, ese líquido en particular quería salir en forma de gas. Los líquidos tienden a salir en forma gaseosa, chicos. Estas moléculas que están acá líquidas tienden a salir todo el tiempo en forma de gas. Ahora, resulta que ¿por qué no lo hacen tan libres? Porque hay unos gases ejerciendo una presión hacia abajo, que son los gases que hay en nuestra atmósfera. ¿Cuáles son esos gases? Acá hay CO2, acá hay vapor de agua, por acá hay disque gas metano. Hay un montón de gases, chicos, hay nitrógeno diatómico, hidrógeno diatómico, un montón de gases que lo que están haciendo es ejerciendo presión sobre los cuerpos. Eso es lo que conocemos como presión atmosférica. Cuando nacemos, sentimos un montón de gases sobre nuestro cuerpo. Nosotros nos acostumbramos y por eso en la actualidad no lo sentimos. Pero resulta que esos gases están ejerciendo fuerza sobre nuestro cuerpo porque son masa, son materia y están acá en esto de alrededor. Pues resulta, chicos, que eso lo vamos a relacionar con la altitud. ¿Listo? Entonces vamos a una montaña. Acá en Tuacep estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tenemos el mar ahí en el patio, ¿sí o no? Entonces 0 metros sobre el nivel del mar. Resulta, chicos, que estos 0 metros sobre el nivel del mar es la altitud en relación al mar. Pero por allá en K2 tenemos que hay una montaña súper alta y está a 8.611 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, si yo tuviese un metro, pues me iría desde acá hasta donde está el mar y eso serían más de 8 kilómetros. Ahora, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando una montaña donde se da un cambio de altitud. Recordemos que la altitud es la relación que hay de un punto con el mar, ¿cierto? Con el nivel del mar. Ahora, ¿para qué me sirve todo eso? Pues resulta que ahorita habíamos hablado de unos gases que generaban presión sobre los cuerpos, incluyendo los líquidos. Pues, ¿qué pasa con esos gases? Que están en toda la atmósfera. Esos gases como el CO2 que mencionábamos, el oxígeno, ¿cierto? Diatómico, el hidrógeno diatómico, el nitrógeno diatómico, el metano, todos esos gases, chicos, están por ahí, están en el ambiente. Resulta, chicos, que esos gases que están en el ambiente están ejerciendo fuerza sobre nosotros. Ahora, la pregunta es, venga, ¿dónde tendremos más presión de esos gases sobre nuestra cabeza? ¿Acá? Cuando estamos al nivel del mar, o acá cuando estamos a 8.611 metros sobre el nivel del mar. Chicos, la presión sobre nuestro cuerpo es mayor mientras más abajo estemos, análogo a lo que pasa en las piscinas. Mientras más a la profundidad estés, más presión va a sentir tu cuerpo porque hay más agua sobre tu cabeza. Acá hay más gas sobre tu cabeza. La columna de gas es mayor mientras más abajo estés, por lo cual acá lo que vamos a tener es una mayor presión a 0 metros sobre el nivel del mar. Si comparamos 0 metros con 8.000, acá hay más presión y acá hay menos presión. ¿Listo? Entonces, Mateo, ¿eso para qué nos sirve si estamos hablando desde ebullición? Pues resulta, chicos, que mientras más gases ejerciendo fuerza hacia abajo existan, mientras más fuerza exista, hay más dificultad para que el agua haga ebullición. Ahora, cuando vamos a un lugar al nivel del mar, la ebullición del agua es 100 grados centígrados, porque a los 100 grados centígrados yo ya le he dado a las moléculas la energía suficiente para que ellos le ganen a la fuerza de los gases atmosféricos. ¿Hasta ahora se entiende? Pues resulta, chicos, que cuando yo subo acá y voy a hacer ebullición, acá yo no necesito 100 grados centígrados. Allá las fuerzas que hay ejercidas sobre el líquido para que no salgan como gas son menores. Y como son menores, yo puedo tener agua haciendo ebullición a 90 grados centígrados. Incluso menos. Entonces el agua, siempre el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, pero cuando estoy a nivel del mar. Mientras yo voy subiendo, va disminuyendo la temperatura del agua para poder hacer ebullición. Tanto es así que usted se puede ir para la luna con un vasito de agua y llegar a un momento en el que está tan alto que la presión sobre el líquido es tan poquita que el agua puede hacer ebullición a temperatura ambiente, a 24 grados centígrados, etc. ¿Qué tenemos, chicos? Que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde vamos a cocinar más rápido un conejo?
Entonces la respuesta es sencilla. Si yo estoy acá arriba, ¿cierto? En K2, yo necesitaré en K2, como hay menos presión, menos temperatura para hacer ebullición. O sea que acá el agua puede estar haciendo ebullición a 90 grados centígrados. O sea que en 91 grados centígrados ya yo no tengo agua líquida, tengo agua gaseosa. ¿En dónde? En K2. Pero en tu ACEP voy a necesitar un poquito más de temperatura para que el agua haga ebullición. Es decir, a 100 grados centígrados voy a hacer ebullición. ¿Esto qué me está diciendo? Que yo, el conejo en Tudaset, lo puedo cocinar en agua hasta 99 grados centígrados. En cambio, acá yo lo podría cocinar en agua hasta 89 grados centígrados. ¿Por qué? Porque una vez se alcance los 90 ya es agua gaseosa. Una vez alcance los 100 ya es agua gaseosa. ¿Esto que nos está diciendo, chicos? Sencillo. Nos está diciendo que yo acá en K2 el conejo en este caso solamente lo puedo cocinar a 89 grados centígrados, en cambio acá lo puedo cocinar a una temperatura mayor. Por tanto, es claro chicos que acá al cocinarlo a una temperatura mayor se va a cocinar mucho más rápido. En otras palabras, en TUACEP los cocinaré más rápido porque lo podré tener en agua a 99 grados centígrados que en K2 donde máximo lo podré tener en agua a 89 grados centígrados. Por tanto, la respuesta es la C. La cocción será más rápida en tu AC, pues la presión atmosférica es mayor y con ello alcanzo unas temperaturas mayores sin hacer ebullición. Como la presión es mayor abajo, tengo temperaturas mayores del agua sin que se haga ebullición, por tanto el conejo estará en un agua a mayor temperatura. Chicos, ¿es clara la respuesta? Respuesta número C. Bueno, la opción C. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice, la temperatura de la solución influye sobre la solubilidad de un soluto en un solvente dado. Al aumentar las temperaturas, usualmente aumenta la solubilidad para muchas sustancias. Sin embargo, para otras puede haber una disminución. Listo, entonces estamos hablando de la temperatura de la solución. Listo, en la solubilidad. Y el punto nos dice, bueno, ahí vemos la gráfica que nos está mostrando una temperatura en aumento y una solubilidad en nuestro eje Y. Listo, eje X, temperatura, eje Y, cantidad de soluto disuelto. De acuerdo a la gráfica A, se observa que el KNO3 y el NaBr aumentan la solubilidad con la temperatura, particularmente en el primer caso. Las solubilidades del NaCl, el KCl, el NaNO3 y el KBr aumentan ligeramente y la del Na2SO4 y el S2SO4 todo 2 disminuye. B. Se observa que para el KNO3 y el NaNO3 aumenta la solubilidad con la temperatura, particularmente en el primer caso. Las solubilidades del Na2SO4, KCl y KBr aumentan ligeramente y la del NaCl y el Ce2SO4 disminuyen. C. Se observa que para KNO3 y el NaNO3 aumenta la solubilidad con la temperatura, particularmente en el primer caso. La solubilidad del NaCl, KCl, KBr, NaBr aumenta ligeramente y la del Na2SO4 disminuye. Y la D se observa que para el Ce2SO4 y el Na2SO4 aumenta la solubilidad con la temperatura en el primer caso y las solubilidades del NaCl y KCl y KBr aumentan ligeramente y la del NaNO3 y KNO3 disminuye. Para poder responder este punto vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a volver a compartir la gráfica.
Chicos, en un momento analizaremos esta gráfica en el tablero, entonces véanla ahí, listo, para que en un momento pues la dibujemos en el tablero y podamos verla mucho más grande, dado que algunos no han alcanzado a revisar pues bien la gráfica, listo. Entonces en un momento la hacemos en el tablero. Por ahora, intente responderla ahí en el chat.
Bueno chicos, resulta que este punto es de esos puntos que asustan cuando uno los ve, pero es más fácil de lo que uno piensa. Realmente acá lo único que teníamos que hacer es ver cuáles eran nuestras variables y qué nos estaba diciendo la gráfica. Acá chicos me están hablando de solubilidad y recordemos que es la cantidad de un soluto que se puede disolver en un solvente, ¿cierto? ¿Cuáles son los solutos? Estos que vemos acá. Estos son solutos. ¿Y están disueltos en qué? Puede ser en agua. Entonces esto en agua. En una cantidad constante de agua que podía ser 100 gramos. Entonces en 100 gramos tengo esta cantidad que se diluye o se puede solubilizar, se puede disolver en unas temperaturas dadas. No me importa ni cuánto es la cantidad, ni me importa cuál es la temperatura. Lo único que me importa realmente es qué está sucediendo a medida que yo aumento la temperatura. Entonces los numeritos solamente están ahí para confundir. Esto de acá y esto de acá no le presten atención. Lo único que me importa es cómo se está comportando cada sustancia. Ahora, hay un montón ahí de nombres súper extraños. Usted lo único que tiene que hacer es buscarlo acá. Entonces le dicen, bueno, ¿qué está pasando con el KNO3? Entonces yo veo el KNO3 acá. A medida que está aumentando la temperatura, que pasa a 40, a 50, etcétera, grados centígrados, ¿qué está pasando con este KNO3? Entonces yo estoy viendo que cada que aumento la temperatura, aumenta también la cantidad en gramos, que recuerden que esta es la cantidad que se disuelven en 100 gramos de agua. En otras palabras, cuando aumento la temperatura, puedo disolver más. ¿Listo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el NaNO3? Está creciendo ligeramente. Hay unos que crecen mucho más que otros. Por ejemplo, veamos este NaCl, que es el cloruro de sodio. Vean cómo aumenta lentamente. Vean cómo aumenta lentamente el KCl. Eso es lo que conocemos o lo que decían en el ejercicio como aumenta ligeramente la solubilidad. Esto nos lleva a pensar que lo que tenemos es que el KNO3 y el NaNO3, véanlo acá, este señor de acá, y este señor de acá están aumentando mucho la solubilidad al aumentar la temperatura, ¿cierto? Pero el NaCl y el KCl, que vendría a ser estos dos, aumentan ligeramente. Y finalmente el Na2SO4 y el C2SO4 no están aumentando, sino que con la temperatura antes están disminuyendo. Por tanto, la respuesta para este punto sería la opción C. ¿Listo? Chicos, era solamente mirar qué estaba pasando con la temperatura. Para los que de pronto quieren tener un ejemplo mucho más de la vida diaria, cuando usted le agrega azúcar al agua, está haciendo su refresco y le agrega más azúcar del que debía y revuelve y al final le queda como un poquito de azúcar que no revuelve por más que usted, o que no se disuelve por más que usted revuelva. Usted le aplica temperatura, lo pone en el fogón y ese azúcar se disuelve. Eso es lo que está mostrando en este caso la gráfica, que al aumentar la temperatura puede que disuelva más soluto o puede que no. ¿Dependiendo de qué? Del tipo de soluto. Chicos, la respuesta entonces para este punto era la C. Y vamos con nuestro último punto que tiene que ver con la presión atmosférica. De nuevo, el punto dice, la presión atmosférica es la fuerza ejercida por los gases atmosféricos sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los cuerpos presentes en esta. Dicha presión afecta la temperatura en la cual se dan los cambios de estado de la materia. Por ejemplo, en la ebullición del agua, pues evita que las partículas del líquido se desprendan y salgan como moléculas libres. Para poder llegar al punto de ebullición del agua, se requiere alcanzar la energía suficiente para romper la tensión superficial y escapar. Por tanto, a una mayor presión ejercida sobre el agua, mayor energía se requiere para que ésta haga ebullición. Este es el principio usado en la fabricación de la olla express o la olla a presión, para que los alimentos tengan una mayor velocidad de cocción. Ahí tenemos entonces nuestra olla express tapadita y estamos viendo cuál es la presión ejercida a nivel interno cuando le aplicamos calor. Vamos con nuestro punto y nuestro punto dice, la ley que es aprovechada en el uso de la olla express es la ley de Boyle. Si la presión aumenta, el volumen del líquido disminuye, aumentando la temperatura. La ley de Gay-Lussac. Si la presión aumenta y el volumen permanece constante, la temperatura aumenta. C. La ley de Boyle. Si la presión aumenta, el volumen disminuye cuando la temperatura permanece constante. Y la ley de Gay-Lussac. Si la presión aumenta y la temperatura permanece constante, el volumen aumenta. Listo, vamos a responder este punto y tenemos un minuto para responder el punto de la olla express.
Chicos, esta es nuestra última pregunta de química y posteriormente pasaremos al área de biología. Entonces vamos a darle un minutico para responder esta e iniciar con el área de biología. Bueno chicos, resulta que esta es una pregunta típica de leyes de gases. ¿Listo? Entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente. Vea. Usted resulta que sabíamos que la presión ejercida hacia abajo sobre los líquidos evitaba que estos salieran en forma gaseosa. Pero también sabíamos que cuando aumentábamos la temperatura, él llegaba a un punto en el que estas moléculas tenían tanta energía de movimiento, energía cinética, que le ganaban a la presión hacia abajo y salían. ¿Cuándo? Cuando alcanzábamos 100 grados centígrados. Resulta que la olla express se aprovecha de esto. ¿Cómo se aprovecha? Pues básicamente lo que hacemos es que tapamos de manera hermética nuestra olla. Y obviamente como la olla está totalmente sellada, cuando empieza a evaporarse este gas, empieza a aumentar la presión interna del mismo gas que salió de ese agua. Es decir, el agua que se evapora, él mismo ejerce presión sobre las otras moléculas que no se han evaporado, aumentando la presión interna. La olla tiene un volumen constante, o sea que el volumen no cambia, el volumen es constante. Cuando decimos que el volumen es constante, entonces tenemos que hablar de un cambio de temperatura y un cambio de presión a nivel interno. Cuando se evapora esto, aumenta la cantidad de gas que hay en la olla a nivel interno y por tanto aumenta la presión interna. Por eso es una olla express o presión. La presión interna aumenta y eso evita que estas moléculas de acá salgan de forma libre como gas. Quiere decir eso que como la presión interna aumentó, la temperatura para que éstas salgan como gas aumenta. Y uno puede ver que la temperatura al interior de una olla express aumenta a los 100 grados centígrados. Entonces podríamos tener agua a más de 100 grados centígrados todavía en estado líquido. Y ese es el principio de la olla express. Ahora, ¿qué ley me está hablando de eso? Tiene que ser una ley donde el volumen sea constante porque la olla no cambia de volumen. O sea que el volumen tiene que ser constante. Eso lleva a, digamos que descartar la opción D que me me dice que el volumen aumenta. Descartamos también la opción A que dice que el líquido, el volumen disminuye. Descartamos la C que dice que el volumen disminuye y por tanto lo que tenemos acá es que el volumen permanece constante, que es la única opción que nos dice eso, que es la B. Si la presión aumenta, la temperatura para hacer ebullición aumenta,
cuando el volumen permanece constante. Ahora, Gay-Lussac, si ustedes recuerdan, decía que cuando yo aumento la temperatura, la presión también aumenta y por tanto, cuando tengo temperatura 1 o presión 1 sobre temperatura 1, eso va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2 y esto va a hablar de un volumen constante. Por tanto, lo que tenemos es que la respuesta sería la B. ¿Listo? Chicos, hemos terminado con la parte de química y recuerden que vamos a iniciar con la parte de biología. Preguntas saber del área de biología. Hola amigos, Cada día te enfrentas quiero a un recordar reto este distinto. espacio virtual que tenemos Y para entonces, ustedes. Una saltas semana al previa vacío. a cada uno de los exámenes ¿Cómo de lo admisión de la vas a Antioquia hacer? Nacional Te de preparas y te das Este cuenta espacio de se que una llama prueba Live es Week solo un Format. reto. Formarte, Estamos en nuestro preuniversitario, canal de YouTube, presaber, nos buscas como prepárate. Grupo Matricúlate en Recuérdalo bien. formarte.edu.co. Una semana antes, También a virtual. cada uno de estos exámenes desarrollaremos puntos similares a los que vas a encontrar en estas pruebas. Nos vemos pronto. Chao. Formarte, comprometidos con la prevención del COVID-19. Estamos de vuelta. Abrimos nuestras sedes con todas las medidas de bioseguridad requeridas para brindarte la mejor atención. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad pensando siempre en tu bienestar. Nuestras sedes están abiertas: Medellín, Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Cali y Barranquilla para atender tus solicitudes. Bueno chicos, pues resulta que como les había dicho, vamos a empezar con el área de biología, ¿listo? Vamos a empezar a resolver puntos saber de biología. Y el primer punto, ustedes recordarán que tiene que ver con biomoléculas, a partir de lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Este punto dice, vea, Watson y Crick describieron la doble hélice de ADN como el producto de la unión de las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno y aseguraron que esta se debe de forma o se une de forma apareada, es decir, tenían un carácter complementario entre las bases. De acuerdo al apareamiento de las bases nitrogenadas, si una cadena de ADN presenta el 30% de adenina, entonces A debe tener 30% de guanina, B tiene 20% de citosina, C el 70% restante será de guanina y citosina y D tendrá el 30% de uracilo. ¿Listo? Un minutico para que lo intenten responder. Los que ya tengan la respuesta lo van a poner en el chat y ya lo vemos en el tablero. Mientras tanto vamos a responder una pregunta de Rafael que dice, al evaporarse el volumen no disminuye. Pues mira, realmente ahí lo que estamos hablando es del volumen total y el volumen total implica el tamaño de la olla. Si la olla aumentara de tamaño, pues el volumen sí cambiaría, pero la olla sigue siendo del mismo tamaño. De forma tal que si tú tienes un gas, por ejemplo tú tienes un gas en un encendedor, ese gas va a tener el volumen del encendedor. Si tú accionas para que salga el gas, independiente que haya chispa, ¿cierto? En el encendedor, solamente que salga el gas y el gas cubre toda tu habitación, básicamente lo que vamos a tener es que el volumen de ese gas va a ser el volumen de la habitación. Los gases chicos obtienen el volumen del recipiente. La única forma de que en este ejemplo anterior tuviésemos un aumento del volumen del gas es que la olla hubiese aumentado de volumen para que el gas hubiese tenido más espacio en el cual expandirse. ¿Listo? ¿Es claro? Con eso entonces damos respuesta a la pregunta que estaban haciendo en relación al punto anterior. Vamos entonces a responder el punto que tiene que ver con la molécula de ADN. ¿Listo? Bueno chicos, resulta que lo que usted recordará de la molécula de ADN es que es una cadena muy larga, pero es una cadena doble, donde tenemos unas azúcares que acaban de estar pegados a un fósforo y acá vamos a tener algo que se llama base nitrogenada.
Es una pequeña molécula que tiene nitrógeno, por eso se llama nitrogenada. Y resulta que ella se pega con otro azúcar que acá tiene otra base nitrogenada. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos. ¿Sí o no? Entonces vean que acá lo que tenemos es puras azúcares unidos con azúcares con azúcares. Y esto es lo que conocemos como nucleótido. Es la subunidad de la molécula de ADN. Pero resulta que las bases nitrogenadas son distintas. Tenemos 4 tipos. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ahora, siempre que usted tenga una cadena con letricas, guanina, citosina, timina, al frente, como usted sabrá, la cadena es doble, una doble hélice, va a tener la complementaria. La complementaria de la A siempre va a ser la T, de la T obviamente va a ser la A, de la C va a ser la G. Acá tenemos la A, la T, la C, la G y la A. Y lo que tenemos realmente es que al frente de una A siempre va a haber una T y al frente de una C siempre hay una G. ¿Listo? Eso se llama complementariedad de bases. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Pues el ejercicio me está diciendo que hay una cadena que tiene 30% de adenina. ¿Cierto? 30% de adenina. Si hay el 30% de adenina, ¿cuál es la complementaria de la adenina? Ah, la timina. O sea que tengo que tener 30%. 30% de adenina. Recuerden que la adenina tiene que tener al frente la timina. O sea que tendría que ser 30% en este caso de timina. ¿Cierto? Ahora chicos, ahí la pregunta dice, de acuerdo al apareamiento de las bases nitrogenadas, si una cadena de ADN presenta 30% de adenina, entonces presenta 30% de timina. Ah, venga, ¿y cuánto es 30 con 30? 60, o sea que llevamos el 60% de la cadena entre adenina y timina. Ah, venga, ¿y qué me falta? Me falta un 40% para el total de las bases nitrogenadas, es decir, el 100% de toda la cadena. Ese 40% se tiene que distribuir 20% entre guanina y 20% entre citosina. Lo dije al contrario, citosina y guanina. ¿Por qué? Porque estas son complementarias. Si yo tengo 10 citosinas, tengo que tener 10 guaninas. ¿Sí lo ven? Es decir, tengo que tener la misma cantidad porque una está al frente de la otra. Eso ya acá nos encontramos, digamos que los porcentajes. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces dice, si una cadena de ADN presenta 30% de adenina, A debe tener 30% de guanina. No, tiene 20, o sea que esa no es. B tiene 20% de citosina. La citosina 20%, o sea que la respuesta es la opción B. ¿Listo? Bueno chicos, ¿cómo vamos? Veamos por acá, están participando, poniendo sus respuestas. Recuerden que cuando tengamos un punto donde hayan muchas respuestas muy diferentes, podemos ir discutiendo a partir de los argumentos que puedan dar ahí. Listo, van dando los argumentos de por qué. Vamos a el nuevo punto que dice: las proteínas son moléculas cuya estructura tridimensional determina su funcionalidad. En el caso de las enzimas, estas son proteínas que aceleran las reacciones químicas, permitiendo que un sustrato se convierta en uno o varios productos, sin que ésta varíe. Por esto, es común someter a una enzima a cambios de temperatura para que las reacciones químicas, como la descomposición, se ralentice. Esto significa que la temperatura hace que la enzima pierda la energía que debería aportar en la reacción. B. La baja temperatura hace que la velocidad con la que la enzima se transforma en producto disminuya. C. La estabilidad de la enzima aumenta a altas temperaturas, por lo cual presenta una reactividad química muy baja. Y la D. Al someter una enzima a altas temperaturas, esta pierde su estructura tridimensional y por tanto deja de ser funcional. Tenemos un minuto para que vayan poniendo su respuesta. Ahí en el chat, por favor, van poniendo su respuesta.